Ya chicos, discúlpenme, tuve que dividir la clase en dos. Vamos a continuar. Creo que les estaba comentando sobre los ligamentos colaterales. Habíamos dicho como última cosa que el ligamento colateral medial iba a tener dos fascículos, uno superficial y uno profundo. ¿Ya? Recordar que estos ligamentos se tensan en el movimiento en el plano frontal de la rodilla. La rodilla no se mueve normalmente en el plano frontal, pero sí lo puede hacer debido a fuerzas externas. Entonces, por ejemplo, no sé, jugando a la pelota, puede venir alguien y me pega una patada desde lateral hacia medial por la rodilla. Si ocurre eso, se va a producir un valgo. Si se produce un valgo, ¿qué ligamento se va a tensar? El colateral medial. Ahora, fíjense en esta imagen de acá, perdón, ahora sí. Fíjense en esta imagen de acá, que el ligamento colateral lateral va de fémur a fíbula, ¿cierto? Y el ligamento colateral medial va de fémur a tibia, pero además se relaciona y se inserta con el menisco medial. Por ende, cualquier lesión que pueda tener el ligamento colateral medial podría, indirecta o directamente, mejor dicho, lesionar también el menisco. Así que hay que tener mucho ojo con eso. Estos ligamentos colaterales, además de limitar el movimiento en el plano frontal, van a estar tensos, fíjense, tensos durante la extensión de rodilla. O sea, cuando yo estoy en extensión, estos ligamentos se encuentran tensos. Cuando estoy en flexión, fíjense ahí, se encuentran laxos o ondulados, como normalmente lo hemos llamado. Vamos a tener también los ligamentos cruzados, ya ligamento cruzado anterior y ligamento cruzado posterior. Lo primero importante que hay que decir sobre estos ligamentos es que su nombre de cruzado anterior o posterior, el anterior y el posterior, va denominado por su inserción en la tibia. En esta imagen yo veo acá la parte anterior de la tibia. Fíjense que este ligamento se inserta en la parte anterior de la tibia, por lo tanto es el ligamento cruzado anterior. Y este que está acá atrás se inserta en la parte posterior de la tibia, por ende es el ligamento cruzado posterior. ¿Ya? Estos ligamentos cruzados tienen mucha importancia en la estabilidad de la rodilla, porque principalmente van a actuar en el plano sagital, en los movimientos de flexión y extensión, que son los movimientos o el rango de movimiento mayor que tiene la rodilla. Se mueve principalmente en el plano sagital, ¿ya? Vamos a decir que el ligamento cruzado anterior va a limitar principalmente el movimiento de traslación anterior de la tibia o el movimiento de traslación posterior del fémur. Miren acá, analicémoslo. Este ACL es el ligamento cruzado anterior. Si yo llevo la tibia hacia anterior, este ligamento, ¿qué le va a pasar? Se va a tensar. En cambio, la otra manera que yo puedo tensarlo es llevando el fémur o trasladando el fémur hacia posterior, ¿ya? Entonces, este ligamento cruzado anterior se va a tensar principalmente cuando la tibia se traslada o se desliza hacia anterior o cuando el fémur se desliza hacia posterior. Por otro lado, el ligamento cruzado posterior se va a tensar cuando la tibia se deslice hacia posterior o cuando el fémur se deslice hacia anterior, ¿ya? Entonces, cada uno va a tener distintos mecanismos de tensión, ¿ya? Después lo vamos a analizar bien cuando hablemos de la artrocinemática. Estos ligamentos también se tensan cuando hay movimientos de rotación de la tibia o cuando también hay movimientos de valgo y varo, ¿ya? Pero el que principalmente limitan es el movimiento de flexión y extensión que se da en el plano sagital. Acá puedo ver algunas imágenes que un poquito da lo mismo explicarlas porque iba a ser una especie de práctico con esto, pero da igual. Acá puedo ver, por ejemplo, que si yo traslado hacia anterior la tibia, ¿qué le va a pasar al ligamento cruzado anterior? Taut significa una especie de tensión, entonces se va a tensar. Esto de acá, lo que está haciendo este señor, es realizando un test de cajón anterior. El test de cajón anterior se utiliza para evaluar cómo está el ligamento. Supongamos que un futbolista se lesionó el ligamento y tiene un esguince grado 2. Si tiene un esguince, ese ligamento no va a limitar el movimiento anterior de la tibia, por lo tanto, si yo traslado con mis manos la tibia hacia adelante, el movimiento va a ser excesivo. Lo mismo ocurre, ¿cierto?, para el ligamento cruzado posterior. Yo puedo llevar la tibia hacia atrás y si se mueve de manera excesiva, significa que ese ligamento está roto.
Acá tengo un cuadro, el cual ustedes van a tener que analizar bien, que habla sobre las funciones y los principales mecanismos de lesión de los ligamentos de la rodilla. Acá nosotros hemos hablado normalmente de cuatro, ¿ya? De cuatro, que van a ser principalmente colateral medial, colateral lateral, anterior y posterior. Esto que dice cápsula posterior no lo vamos a considerar. Primero, analicemos el ligamento colateral medial. El ligamento colateral medial va a tener tres funciones principalmente. La primera, que es la más principal, es resistir el valgo, que ya lo habíamos dicho, ¿cierto? La segunda es resistir la extensión de rodilla. Recuerden que habíamos dicho que estos ligamentos colaterales estaban tensos en la extensión. Y como tercera función va a ser resistir la rotación axial. La rotación axial después vamos a ver que se da solamente cuando la rodilla está en flexión. De hecho, háganlo por favor, miren, hagan lo siguiente. Realicen una extensión completa de rodilla y traten de rotar la tibia. ¿Qué sucede cuando hacen eso? Yo lo estoy haciendo en este momento y lo que sucede es que se me mueve el muslo. O sea, me está rotando la cadera. El movimiento se está dando en la cadera. Pero si yo flexiono 90 grados la rodilla y roto la tibia, fíjense que ahí sí la tibia puede generar un movimiento de rotación axial, ¿ya? Entonces, la rotación en la rodilla se va a dar solamente cuando estoy en flexión, sobre todo a los 90 grados. ¿Cuál va a ser el principal mecanismo de lesión del ligamento colateral medial? Fíjense que va a ser una fuerza excesiva en valgo. El segundo mecanismo que se relaciona con la extensión sería una hiperextensión de rodilla. Por ejemplo, que usted está parado y que venga alguien y le pegue una patada por delante en su rodilla. Si le pega una patada por delante, la rodilla se va a ir hacia la hiperextensión y se va a lesionar. En el ligamento colateral lateral, fíjense que la principal función es resistir el varo. También ya lo habíamos hablado. También resistir la extensión y la rotación axial. Entonces, lo único que cambia es la función 1. El colateral medial resiste el valgo y el colateral lateral resiste el varo. Y juntos, ambos resisten la extensión excesiva y la rotación axial. ¿Cuáles son los mecanismos de lesión del ligamento colateral lateral? Una fuerza en varo o una hiperextensión. Es súper importante conocer el mecanismo de lesión, chiquillos, porque, no sé, imaginemos que ustedes como primer trabajo o de repente como estudiante a veces lo solicitan ir a ligas de fútbol a prestar primer auxilio. Usted está en un partido de fútbol y observa que al jugador le pegaron una patada de medial a lateral. Si le pegaron una patada de medial a lateral, su rodilla se fue en un varo excesivo. Por ende, usted automáticamente razona y dice, este señor probablemente se lesionó el ligamento colateral lateral. Entonces usted va, realiza una prueba y lo confirma o lo refuta. Entonces, o también muchas veces cuando le lleguen pacientes a su consulta, usted debe siempre preguntar cuál fue el mecanismo de lesión. El paciente le va a decir, no, ¿sabe qué? Salté de un techo y caí con una flexión muy excesiva. Si caí con una flexión excesiva, después vamos a ver que probablemente es el ligamento cruzado posterior, ¿ya? Entonces es necesario saberlo. Sigamos con el ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado anterior, ¿cierto? La principal función que va a tener es lo que ya habíamos dicho, que era resistir la excesiva traslación anterior de la tibia o posterior del fémur. La excesiva traslación anterior de la tibia se da cuando realizo una extensión en cadena cinemática abierta y la traslación posterior del fémur se da cuando realizo una extensión en cadena cinemática cerrada, ¿ya? Como mecanismo secundario, ¿cierto? En la extensión completa, que es básicamente lo mismo que lo primero, porque en ambas estoy hablando de la extensión. Y el tercero, fíjense que resiste los extremos de varo, valgo y de rotación. ¿Qué dice esto? Que se puede lesionar en cualquier movimiento excesivo de la rodilla. Entonces es como el comodín. Si me lesiono la rodilla, es muy probable que siempre me lesione el cruzado anterior, ¿ya? ¿Cuáles son los principales mecanismos de lesión? Hiperextensión de rodilla, valgo y cualquier fuerza combinada que tenga relaciones con rotaciones, ¿ya? El ligamento cruzado posterior
Su principal función es resistir la traslación posterior de la tibia o la traslación anterior del fémur. Cuando la tibia se traslada hacia posterior, cuando realizo una flexión en cadena cinemática abierta, y la traslación anterior del fémur se da cuando hago una flexión en cadena cinemática cerrada. ¿Ya? Entonces, en general, el ligamento cruzado posterior se relaciona con la flexión. Como segundo mecanismo es la flexión excesiva. ¿Ya? Imagínense saltar de un techo y cae muy flexionado, se va a lesionar el ligamento cruzado posterior. Y la tercera dice que algunas fibras se tensan en máxima hiperextensión, pero eso no lo vamos a considerar porque ahí se van a confundir. Entonces esta no la pesquemos, para que hagamos una relación de que el ligamento cruzado anterior tiene relación con la extensión y el ligamento cruzado posterior tiene relación con la flexión. ¿Ya? Así va a ser al final. ¿Cuál va a ser el principal mecanismo de lesión del cruzado posterior? Hiperflexión, como lo habíamos hablado, ¿cierto? Alguna lesión que tenga relación con la traslación posterior de la tibia, que es básicamente lo mismo, ¿cierto? Y acá habla de la hiperextensión, pero esto no lo vamos a considerar. Fíjense que también el 4 y el 5 habla de valgo o varo y también de rotaciones. ¿Ya? Entonces, principalmente con la hiperflexión, varo, valgo y rotaciones. Después ustedes analizan nuevamente y lo bueno acá es que pueden retroceder y ver. La estabilidad anterior de la rodilla es muy importante debido a que por anterior se encuentra la patela, ¿ya? Y la patela es una especie de hueso que está flotando ahí, por ende debe estar súper bien estable o súper bien estabilizado. Por anterior, ¿cierto? Vamos a tener básicamente el músculo cuádriceps que se ve acá con su vasto lateral, recto femoral, vasto medial, y voy a tener también el tendón patelar, que ahí hay que cambiarlo, no es ligamento patelar, pero lo quise poner así porque en el libro sale, pero ustedes ya bien saben que es un tendón, y también por retináculos. Acá tengo unas fibras de tejido blando que se llaman retináculos, ¿ya? Que estabilizan también la patela hacia medial y hacia lateral. Después vamos a ver un poquito más cómo es la función de la fuerza, en este caso en la estabilidad anterior. Ya, veamos la osteo y la artrocinemática. Vamos a hacerlo bien rapidito para que no nos compliquemos. Lo voy a decir una vez y después ustedes obviamente pueden retroceder y verlo las veces que sea necesario. La rodilla va a tener 2 grados de libertad de movimiento, ya lo habíamos dicho, por ser una articulación de tipo condilia o bicondilia. Voy a tener el movimiento en el plano sagital, en donde voy a poder realizar flexión y extensión, donde la flexión puede ser de 135 grados y la extensión de 5 a 10. Y en el plano horizontal puedo realizar rotación externa y rotación interna, pero solo se va a permitir si la rodilla está en flexión, tal cual como el ejercicio que le hice hacer anteriormente de rotar con extensión o con flexión. La rotación se puede dar entre 40 y 50 grados, ¿ya? Entonces acá la relación va a ser siempre que va a ser 12:1 para rotación externa que para rotación interna. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre el movimiento va a ser mayor en rotación externa. Puede variar mucho de individuo a individuo, pero siempre se va a poder mover más a rotación externa que a rotación interna. Háganlo con el pie para que se den cuenta. La artrocinemática. El análisis de este movimiento, tal como aparece acá, debe ser analizado siempre bajo las 2 condiciones que son las 2 cadenas cinemáticas, la cadena cinemática abierta y la cadena cinemática cerrada. La cadena cinemática abierta, recuerden que es cuando el extremo distal es móvil y se mueve sobre el proximal. En este caso sería tibia sobre fémur, y si es así, sería cóncavo sobre convexo. En el caso de la cadena cinemática cerrada, es cuando el extremo proximal es móvil y se mueve sobre el distal. En este caso, fémur sobre la tibia y convexo sobre cóncavo. Por favor, no olvidar eso. Analicemos acá la artrocinemática. En esta imagen puedo ver, ¿cierto?, qué tipo de cadena. Todos deberían responder en su cabeza cadena cinemática abierta. ¿Por qué? Porque estoy moviendo el segmento distal sobre el segmento proximal.
En este caso, cuando hago flexión de rodilla, puedo realizar cerca de 140 grados y hacia la extensión puedo hacer de 5 a 10 de hiperextensión. ¿Por qué se llama hiperextensión? Porque la extensión es cuando estoy acá en 0 grados o podría decir también 180 grados. Cuando yo normalizo el ángulo digo que es 0. Entonces si muevo más hacia arriba, yo digo que es hiperextensión y algunas personas lo pueden hacer entre 5 a 10 grados. ¿Ya? Y en este caso de acá, bueno, también se observa cadena cinemática abierta. Sí, en el otro viene la cerrada, disculpen. Acá vamos a analizar la flexión y la extensión. Fíjense que acá lo que se está moviendo es la tibia. Si parto desde esta posición inicial, y llego hasta esta posición final, yo digo que hice un movimiento de extensión, porque partí de 90 grados de flexión, como se muestra en esta imagen, hasta la extensión completa. Si hago ese movimiento, fíjense que se está moviendo la tibia, y la tibia dijimos que era cóncava. Por ende, la regla va a hacer que el rodar y deslizar va a ser en el mismo sentido. Y en este caso estoy moviendo hacia anterior. Por lo tanto, el rodar y deslizar van a ser hacia anterior. Ahora, si recuerdo un poquito lo que hablé al inicio, puedo indicar que el cóndilo medial era curvo. ¿Se acuerdan que debido a eso se producía una rotación de bloqueo? Habíamos dicho que en cadena cinemática abierta, cuando voy hacia la extensión, se producía una rotación externa. Y ahí pueden tener otra mnemotecnia. Extensión, rotación externa, ex. ¿Ya? Entonces, cuando llego a la extensión, se produce esta rotación externa que es de bloqueo. ¿Qué sucede? Bueno, y en este caso se denomina como screw home rotation, ya que es lo mismo que rotación de bloqueo. Ahora, ¿qué sucede al caso contrario? Si voy desde esta posición de extensión hacia la flexión. ¿Hacia dónde se movería la tibia? La tibia se movería en ese sentido, hacia posterior. Por lo tanto, yo digo que el rodar y deslizar en la flexión en cadena cinemática abierta va a ser hacia posterior. Rueda y desliza hacia posterior. Ahora, ¿qué sucede con esta rotación de bloqueo? Recuerden que la rotación de bloqueo es cuando voy hacia la extensión. Entonces, si estoy en extensión completa, estoy con la rodilla bloqueada. Para poder hacer la flexión, debo desbloquear la rodilla. Y si ese bloqueo era en rotación externa, para desbloquear debo generar una rotación interna. Por lo tanto, en la flexión en cadena cinemática abierta se produce un rodar y deslizar hacia posterior de los platillos tibiales y se produce una rotación interna de la tibia para desbloquear. Y no olviden que el que generaba esa rotación interna era un músculo, que es el músculo popliteo o popitleo. De verdad tengo problemas con decir ese nombre, así que me van a disculpar. ¿Qué sucede ahora con la cadena cinemática cerrada? Miren acá en esta imagen se observa que tengo la tibia fija y estoy moviendo el fémur. Fémur hacia la flexión y hacia arriba hacia la extensión. Analicemos la artrocinemática. En este caso, si yo muevo el fémur, fíjense que el fémur tiene una forma convexa. Por lo tanto, el rodar y deslizar van a ser en sentidos opuestos. Vamos a partir analizando una extensión para allá. ¿Sí? Estoy, por ejemplo, sentado y me paré. Si hago eso, estoy haciendo una extensión en cadena cinemática cerrada. La regla cóncavo-convexo o convexo-cóncavo, como yo se las enseñé, tenía varios puntos. El punto 1 decía que el movimiento de rodadura siempre va a ser en el mismo sentido que el movimiento osteocinemático. Entonces, si yo muevo osteocinemáticamente el hueso hacia anterior, ¿hacia dónde va a ser la rodadura? Hacia anterior. En el caso de que si yo muevo la superficie convexa sobre la cóncava, la regla dice que el deslizar va a ser en sentido opuesto. Por lo tanto, el deslizar va a ser hacia posterior. Entonces, en la extensión de rodilla en cadena cinemática cerrada, va a existir una rodadura hacia anterior y un deslizamiento hacia posterior. ¿Ya? Y si hago este movimiento, también va a existir una rotación de bloqueo.
¿ya? Pero cuando lo hago en cadena cinemática cerrada, la rotación de bloqueo es rotación interna. Recuerden que la de bloqueo en cadena cinemática abierta era rotación externa. Es opuesto cuando es cadena cinemática cerrada, ¿ya? ¿Qué ocurre? Esto que aparece acá es cuando hago una extensión. ¿Qué aparece o qué sucede cuando hago una flexión? Cuando hago una flexión, todo esto cambia. Ahora en la flexión el movimiento sería hacia atrás. Por lo tanto, si el hueso se mueve hacia atrás, la rodadura también sería hacia posterior. Por ende, si la rodadura es posterior y estoy moviendo la superficie convexa, el deslizar sería hacia anterior. Por ende, en la flexión, ¿cierto? Voy a generar una rodadura posterior, un deslizamiento anterior y la rotación de bloqueo, la rotación de desbloqueo sería una rotación externa. Fíjense que cambia con la cadena cinemática abierta, tengan mucho ojo con eso, chiquillos. Ahora, los meniscos se mueven cuando yo muevo la rodilla, ¿ya? La regla general es que el menisco se mueve en el mismo sentido que la rodadura, ¿ya? Por ejemplo acá, ¿qué movimiento estoy haciendo? Estoy haciendo una flexión en cadena cinemática cerrada. Estoy moviendo el fémur hacia posterior. Cuando hago eso, dijimos que el fémur rodaba hacia posterior y deslizaba hacia anterior. Y fíjense acá que el movimiento meniscal es hacia posterior. Por lo tanto, está siguiendo el movimiento de rodadura. ¿Qué sucedería si hago una extensión? ¿Hacia dónde sería la rodadura? Hacia anterior. Por lo tanto, el menisco se deslizaría hacia anterior. Por regla más general todavía, yo voy a decir que el menisco en flexión se desliza hacia posterior o se traslada hacia posterior y en extensión lo hace hacia anterior. Así de simple. ¿Qué pasa acá en el plano horizontal? En el plano horizontal, ¿cierto? Puedo ver que la tibia rota siempre y cuando esté con 90 grados, ¿ya? En cadena cinemática abierta, que es lo que se ve acá. Fíjense que los pies se están moviendo sobre un fémur fijo. Que acá no es tan importante, ¿ya? No es tan importante, pero fijémonos acá. Supongamos que acá estoy haciendo una rotación externa. Esta es la pierna derecha, ¿ya? Para que no se vayan a complicar. Si hago una rotación externa, lo que se mueven son los platillos tibiales. Entonces fíjense que este platillo tibial interno se va a mover hacia anterior y este platillo tibial externo se va a mover hacia posterior. Hacen movimientos opuestos. Esos movimientos serían de rodadura y deslizamiento en el mismo sentido, porque estoy moviendo el platillo tibial que es cóncavo. En el caso de la rotación interna, fíjense que estoy moviendo hacia allá, por ende, en este caso, el platillo tibial externo se va a rodar y deslizar hacia anterior y el interno lo va a hacer hacia posterior. Así de simple. Ahora, el movimiento en cadena cinemática cerrada, acá en lo personal, chiquillos, yo tengo una especie de duda o de contradicción acá. Porque en cadena cinemática cerrada no es funcional realizar ese movimiento con flexión. O sea, a ver, arrodíllese y trate de hacer un movimiento en cadena cinemática cerrada con la rodilla. Es casi imposible. Lo que sucede acá es que yo puedo, por ejemplo, no sé, imagínense jugando a la pelota, estoy con el pie fijo en el suelo y roto para recibir el balón. Ahí se produce una rotación del fémur, pero ese movimiento no es funcional, ¿ya? De hecho es un movimiento lesivo. Así que esto de acá, para nosotros, nuestra asignatura, no lo vamos a considerar, solo vamos a considerar esto de acá. Veamos qué es lo que sucede con la articulación patelofemoral, ¿ya? Primero, la articulación patelofemoral, ¿cierto? Dijimos que era una articulación de tipo troclear, en donde la patela se movía, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos al principio. Acá tengo el fémur, esta es la parte anterior del fémur y esta es la parte posterior. Por anterior recuerden que estaba el surco, que era no tan profundo, y por posterior está la escotadura, que es muy profunda, ¿ya? Entonces, fíjense que cuando la rodilla está más cerca de la extensión, la patela está contactando con la parte más anterior del fémur, que
que es el surco. A medida que me voy flexionando 90 y luego 135, fíjense que la patela va descendiendo y va contactando más con el surco, perdón, con la escotadura que con el surco. Por ende, la posición más estable de la patela va a ser siempre cuando estoy más cerca de la flexión. ¿Ya? Voy a leer lo que dice ahí. A medida que aumenta el ángulo de flexión, la patela desciende y aumenta su estabilidad al ingresar al surco intercondileo. Acá hay un error. Es escotadura intercondilea. Se me debe haber ido en el tipeo. Por lo tanto, durante los primeros 30 grados de flexión es donde la patela se muestra menos estable y existe mayor probabilidad de subluxación o movimiento anormal debido a alguna disfunción. ¿Ya? Entonces siempre la patela en pacientes que sufren luxación patelar se va a luxar entre los 0 y los 30 grados. Si el paciente, por ejemplo, hace una sentadilla, es muy probable que se luxe al principio de la sentadilla que al final, porque al principio la patela está más inestable. Acá se muestra lo mismo, exactamente lo mismo. Fíjense que acá tengo el surco que es menos profundo que la escotadura. Cuando estoy a 20 grados de flexión, la patela contacta con el surco. A los 60 empieza a descender, llegando a los 135 a contactar con la escotadura, que es donde más estable se encuentra. De hecho, es lo mismo que la diapo anterior. Esta otra imagen de acá me muestra las zonas de contacto de la patela a los distintos grados. Cuando estoy a 20 grados, o sea acá en la parte más anterior de la rodilla, va a contactar la parte más inferior de la patela, o sea su ápex. A medida que sigo flexionando, va a contactar esta zona, luego la base a los 90 grados, y cuando estoy en full extensión, aquí en 135, fíjense que contactan estas partes de acá, que son las más laterales. Ahora, esto de acá, fíjense que es lo mismo de aquí. Esta es la zona que está en contacto, ¿ya? Entonces, cuando estoy en full extensión, extensión máxima, solo contactan las partes más laterales de la patela. La estabilidad patelar. Ya, esto es muy importante porque me puede explicar la patomecánica o cómo se genera esta patología que es la disfunción patelofemoral. La disfunción patelofemoral es cuando la rótula o la patela, se tiende a salir del surco y se va hacia lateral. Espérenme que me deja un poquito seco hablar tanto. Acá tengo todas las fuerzas que nombré anteriormente. Fíjense que voy a tener acá el cuádriceps, ¿cierto? Voy a tener acá un músculo que también es parte del cuádriceps, pero que es muy importante, que es el vasto medial. Acá voy a tener el retináculo medial, acá voy a tener el tendón patelar, acá voy a tener el retináculo lateral y acá la banda iliotibial. Fíjense que en general, normalmente la patela debe moverse solo hacia superior e inferior. Es el movimiento normal, hacia arriba y hacia abajo. La patela no debería moverse ni hacia lateral ni hacia medial, ¿ya? Entonces, cuando el cuádriceps se contrae, sube la patela. Cuando el cuádriceps se relaja, la patela baja, ¿ya? Ahora, estos músculos que van hacia medial, o estas estructuras que van hacia medial y estas que van hacia lateral, siempre deben estar en equilibrio. Por ejemplo, esto lo voy a inventar, es solo para que se entienda. Espérenme, para que desaparezca todo. Supongamos que estas fuerzas que son hacia lateral van a generar un torque o una fuerza de 100 newtons. Oye, que es difícil escribir así. Perdón. 100. En newtons. Si estas hacen 100 newtons, estas de acá, que son las mediales, también deben hacer 100 newtons. Porque si estos dos cordeles, uno está tirando con 100 hacia medial y otro está tirando con 100 hacia lateral, ¿creen ustedes que se va a mover en sentido medio lateral? No, pues debería estar en equilibrio. Por lo tanto, debería moverse solo hacia arriba y hacia abajo. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando hay una disfunción patelofemoral? Pueden ocurrir muchas cosas, pero lo más simple de explicar es que este músculo va a estar generando menos fuerza
y esta banda iliotibial puede que esté generando más fuerza. Entonces aquí ya no voy a tener 100, voy a tener 150, porque la banda iliotibial va a estar generando más. Y a este lado, como el vasto medial no va a estar funcionando, voy a estar realizando no 100, sino que 50. Entonces, claramente, ¿hacia dónde hay más fuerza? Hacia lateral. Por lo tanto, cuando el cuádriceps se contraiga, la patela se va a mover automáticamente hacia lateral. Y eso genera esta disfunción patelofemoral. Por ende, es importante en un paciente tener en equilibrio todas estas estructuras, principalmente las activas, que son los músculos. La banda iliotibial, que no es un músculo pero está controlada por un músculo, principalmente el cuádriceps y el vasto medial. Estos retináculos no son activos, sino que son pasivos, es tejido blando parecido al ligamento. Entonces, si existe uno con mayor tensión que otro, la resolución en este caso debería ser quirúrgica, pero no me voy a meter a ese lado, ¿ya? Es importante que todo esto esté en equilibrio, no que uno tenga más fuerza que otro. La fuerza sobre la patela actúan fuerzas, ¿ya? En esta imagen, fíjense que tengo aquí la patela, acá tengo el cuádriceps y acá tengo el tendón patelar, que acá aparece como patelar ligament, pero es tendón patelar. Si este tracciona hacia arriba y hacia posterior y este hacia abajo y hacia posterior, la fuerza neta que se va a realizar sobre la patela es de compresión, ¿ya? O sea, la patela, estas dos estructuras, que es el cuádriceps y el tendón patelar, siempre van a estar tendiendo a que la patela se pegue al fémur, ¿ya? Con una determinada fuerza. Esto es cuando estoy en un grado bajo de flexión, unos 20 o 30 grados de flexión, existe esta fuerza de compresión, que le vamos a poner un nombre, o un número, mejor dicho, una magnitud. Vamos a poner que es 50. Qué feo el 5, pero no importa. Si tengo mayor flexión de rodilla, al aumentar mucho esta flexión, fíjense qué pasa con este vector. Fíjense el tamaño en comparación con este. Si este tamaño aumenta, significa que la fuerza es mayor. Por ejemplo, ahora van a ser 200. ¿Por qué? Porque el cuádriceps va a estar tirando más hacia atrás que hacia arriba, y lo mismo que el tendón patelar. Por lo tanto, la patela va a estar muy pegada o con mucha fuerza al fémur. Esto a largo plazo podría ser malo, ¿ya? Porque mucha sobrecarga acá puede generar artrosis en el cartílago que se encuentra posterior a la patela, o el cartílago retropatelar, ¿ya? Ahora, ¿cómo ejemplifico esto? Acá aparece, de hecho, squat parcial y squat profundo. El squat es la sentadilla. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente con artrosis, no sé, a mi consulta llegó una señora de 50 años que tiene artrosis, ¿usted le pondría a hacer sentadillas profundas como ejercicio? ¿Qué pasaría si lo hace? Si usted hace sentadillas profundas, va a acentuar las fuerzas sobre esta zona, lo que le va a provocar mayor dolor. En cambio, si usted hace una sentadilla parcial, la sobrecarga que va a generar es poca, ¿ya? Ahora, en personas sanas, si usted realiza sentadillas profundas con mucha frecuencia y con mucha carga, imagínense esa persona que practica CrossFit y hace sentadillas profundas con una pesa sobre sus hombros. ¿Qué está haciendo a la larga? Haciendo pebre su rodilla. Básicamente eso, ¿ya? Recuerden que el cartílago no se regenera. Por ende, si acá existen muchas presiones y se empieza a dañar, esto no va a tener vuelta atrás. La función muscular. A ver, la función muscular lo van a ver más específicamente ustedes en el trabajo que les voy a dar, pero acá solo voy a nombrar. Todos estos músculos se van a relacionar con la rodilla, van a tener una gran influencia sobre ella. Los voy a leer para que lo logren entender. Fíjense que acá en la acción aparece hip y knee. Hip significa cadera y knee significa rodilla, por lo tanto aparece la función que tiene en la cadera y en la rodilla, pero a mí solo me interesa ver en la rodilla, obviamente. El músculo sartorio va a tener la función de flexionar la rodilla y de generar rotación interna de la rodilla. Recuerden que estas rotaciones solo se dan cuando estoy con la rodilla en flexión.
El músculo grácil o gracilis va a generar flexión de rodilla y también rotación interna. El músculo cuádriceps va a generar solamente extensión de rodilla. Es el grupo muscular más importante para controlar el movimiento en la rodilla. El músculo popliteo va a ser un músculo que va a generar flexión de rodilla y rotación interna. Recuerden que cuando yo tenía bloqueada la rodilla en extensión en cadena cinemática abierta, para poder desbloquearla necesitaba hacer una rotación interna y esa va a estar dada principalmente por el popliteo, ¿ya? El músculo semimembranoso va a ser flexor de rodilla y rotador interno. El músculo semitendinoso exactamente lo mismo, flexión de rodilla y rotación interna. El músculo bíceps femoral, tanto la cabeza larga como la cabeza corta, van a ser flexores de rodilla y rotadores externos. Fíjense que son los únicos rotadores externos en la rodilla. Músculo gastrocnemio va a ser flexor de rodilla y el músculo plantar también flexor de rodilla, ¿ya? Entonces lo importante acá es entender que los músculos que están por anterior, que son el cuádriceps, van a ser extensores y los que están por posterior van a ser flexores. Los músculos que logro ver acá, ¿cierto? El único que es rotador externo es el bíceps femoral. Todos los demás generan principalmente rotación interna, menos el cuádriceps, que hace solo extensión. Acá es importante mencionar y hablar, sobre el mecanismo extensor, sobre la función que tiene la patela en el mecanismo extensor. Acá yo puedo ver una grúa, ¿cierto? Que hace como una analogía con lo que es el fémur, la tibia y la rodilla. Acá tengo el fémur, la tibia, acá está el cuádriceps y acá tengo una especie de eje que está separado de esta unión de acá. Que pasa lo mismo que acá, fíjense, el fémur, el músculo y la patela está separada del eje de movimiento. La patela tiene la función principal de alejar el cuádriceps del eje de movimiento. Si alejo el músculo del eje de movimiento, ¿qué es lo que voy a tener? Mayor brazo de palanca. Si tengo mayor brazo de palanca, voy a tener más torque. Si tengo más torque, tengo mayor capacidad de provocar rotación sobre la rodilla. Por ende, la patela es importantísima para poder realizar todo movimiento que tenga relación con el cuádriceps. ¿Por qué? Porque mejora la ventaja mecánica. Esa es la palabra clave. La patela mejora la ventaja mecánica porque hace que el tendón o el músculo se aleje del eje de movimiento. Acá puedo ver una relación que se los di en la actividad que hicimos esta semana, que al final tributa a ese gráfico, ¿ya? Y la vamos a explicar. Acá yo debo hablar sobre el brazo de palanca. El brazo de palanca es la distancia sobre la cual actúa una fuerza en relación al eje de movimiento, ¿ya? Fíjense que acá lo primero que todo, estoy haciendo un movimiento en cadena cinemática abierta, ¿ya? Cadena cinemática abierta. Fíjense que esta línea negra es el peso de la pierna, ¿ya? Cuando yo estoy en 90 grados de flexión, el peso de la pierna cae justo sobre el eje de movimiento, que es ese. Por lo tanto, no se está generando torque, no hay brazo de palanca, ¿ya? De hecho, ustedes pueden hacer un experimento. Hagan esto mismo, pongan la rodilla a 90 grados y pueden estar infinitamente ahí, porque el músculo jamás se les va a cansar, porque no se está generando torque. En cambio, si ustedes colocan la rodilla en 45 grados de flexión, fíjense que este peso corporal se aleja del eje de movimiento y eso de ahí se genera un brazo de palanca. Si se genera un brazo de palanca hacia abajo, se está generando un torque. En este caso, este torque sería un torque en sentido horario, ¿cierto? Para contrarrestar eso y mantenerlo, el cuádriceps que está acá debería generar un torque en sentido antihorario para mantener el equilibrio, ¿sí? Por ende, acá genero cierto torque. Este torque que genera el cuádriceps es en relación al torque que genera este peso.
Acá tengo un brazo de palanca que le voy a inventar es 5, ¿ya? En este otro caso, cuando estoy en extensión completa, fíjense que el brazo de palanca ahora está mucho más alejado de este eje. Por lo tanto, voy a inventar que es de 10. Si el torque es de 10 en comparación con 5, obviamente yo digo que para generar una extensión en cadena cinemática cerrada, el cuádriceps debe generar bastante torque. Porque si mi tibia genera un torque hacia abajo, para contrarrestar eso, el cuádriceps debe generar un torque hacia arriba. Y ese es el torque del cual se habla en estos gráficos, ¿ya? Entonces, cuando estoy en extensión completa, el torque es mucho mayor a que cuando estoy en 45 grados y cuando estoy en 90, recuerden que es nulo, por ende es mucho mayor que cuando estoy en 90. Entonces la relación es en cadena cinemática abierta, el torque es mayor mientras más extendido estoy, mayor cuando estoy en extensión, ¿ya? Si hago esa relación en cadena cinemática abierta también, lo vamos a hacer al revés. El torque es menor, no sé qué fue eso, obvienlo, bórrenlo, ahí sí, menor cuando estoy en flexión, ¿ya? Esa es la relación. ¿Qué sucede ahora cuando estoy en cadena cinemática cerrada? Cuando estoy en cadena cinemática cerrada, puedo observar acá, ¿cierto?, que cuando estoy en extensión completa, el peso de mi cuerpo, que es esta línea negra, pasa justo por el eje. Por lo tanto, ¿tengo brazo de palanca? No. ¿Tengo torque si no tengo brazo de palanca? No. Si acá hago una sentadilla leve, poco profunda, fíjense que sí aumenta el brazo de palanca, por lo tanto genero un torque. Pero fíjense lo que pasa cuando hago una sentadilla profunda. Ahí se ve feliz el caballero, pero no está feliz porque va a estar fatigado. El brazo de palanca va a ser muy grande, por lo tanto el torque que debe generar el cuádriceps va a ser mucho mayor. Entonces, ¿cómo es la relación acá? En cadena cinemática cerrada, en CCC, el torque es mucho mayor cuando estoy en flexión. Esa es la relación. El torque aumenta en flexión, ¿ya? Y esto se explica en este gráfico de acá, que varios de ustedes tuvieron problemas cuando lo analizaron en clases. Acá tengo 3 variables. La primera variable es la cadena cinemática, que van a ser estas líneas. Tengo 2 líneas negras. Esta línea de acá, ¿cierto? Fíjense que parte acá arriba con el sujeto agachado. Flexión en cadena cinemática cerrada y acá está en extensión en cadena cinemática cerrada. Por lo tanto, esta línea corresponde a la cadena cinemática cerrada. Esta otra línea de acá parte desde aquí y va hasta arriba. Y fíjense que parte en flexión en cadena cinemática abierta y termina en extensión en cadena cinemática abierta. Por lo tanto, esta curva es la cadena cinemática abierta. Por lo tanto, la primera variable es la cadena cinemática. La segunda variable es este eje de acá, que es el eje Y, que habla del torque. Acá abajo tengo 0 torque y acá arriba tengo 100% de torque. Y la tercera variable es el eje X, que me habla sobre los grados o el ángulo de rodilla. Acá parte con 90 grados de rodilla y acá acá termina con 0 grados, o sea, acá estoy en extensión y acá en flexión. Fíjense que acá en ambos, arriba y abajo está en extensión y acá arriba y abajo está en flexión. ¿Qué me quiere decir esto? Partamos analizando la curva de la cadena cinemática abierta. Si yo analizo esta curva acá abajo, fíjense que el torque a los 90 grados es 0. Torque 0, 90 grados. Pero este torque empieza a aumentar a medida que en cadena cinemática abierta yo me acerco a la extensión. Y es lo mismo que les dije anteriormente. El torque es mayor en cadena cinemática abierta cuando estoy en extensión. Y es menor cuando estoy en flexión. ¿Qué sucede con esta curva de la cadena cinemática cerrada? Fíjense que a los 90 grados tengo un torque máximo.
O sea, cuando estoy en una sentadilla profunda, el torque es máximo. A medida que me empiezo a acercar a la extensión en cadena cinemática cerrada, el torque es 0. Lo mismo que les dije anteriormente, en cadena cinemática cerrada, el torque es máximo cuando estoy en flexión. Entonces, nuevamente, para resumir, el torque en la rodilla va a depender de la posición de la rodilla y de la cadena cinemática. Cuando estoy hablando en cadena cinemática abierta, el torque es máximo cuando estoy en la extensión. Cuando hablo de cadena cinemática cerrada, el torque es máximo cuando me encuentro en flexión. ¿Ya? Esa es la relación que deben entender. Y para terminar, debemos entender también el torque en función a el ángulo que se encuentra la rodilla. ¿Ya? Acá tengo un gráfico que me muestra el ángulo de rodilla y el máximo torque extensor. Fíjense que el máximo torque extensor se da 120 Nm y está a los 45 grados de flexión de rodilla. ¿Qué quiere decir esto? Que mi cuádriceps es capaz de realizar el mayor torque o fuerza cuando se encuentra en 45 grados, tanto en cadena cinemática abierta como en cadena cinemática cerrada. Y me dice que este segundo gráfico me habla sobre el torque flexor. O sea, si hablo de torque flexor, me habla del torque de los isquiotibiales principalmente. Los isquiotibiales tienen mayor torque cuando estoy cercano a la extensión, a los 5 grados de extensión. ¿Cómo puedo aplicar esto? Por ejemplo, si usted va al gimnasio y quiere ganar masa muscular del cuádriceps, usted debe procurar trabajar siempre a los 45 grados. Siempre pasar por ese ángulo. Si no pasa por los 45 y, por ejemplo, llega solo a los 15, no va a estar trabajando en su totalidad el cuádriceps. O si lo hace muy profundo a los 90, fíjense que si hago una sentadilla a 90 grados, pierdo torque. Lo ideal sería hacerla hasta los 45 grados. ¿Qué pasa con los isquiotibiales? Hay máquinas para hacer isquiotibiales. Para trabajar isquiotibial, lo más importante es trabajar cercano a la extensión. No importa realizar una flexión hasta los 90 grados. Si usted hace una flexión a los 90 grados, lo único que va a hacer es fatigarse. Para trabajar al máximo el músculo, usted debe hacer flexiones, partiendo desde la extensión y llegar hasta los 15. Hasta ahí nomás, 15 grados. ¿Ya? Si usted hace mucha flexión, no es efectivo el trabajo. Y eso sería. ¿Ya? Espero que hayan entendido, retrocedan las veces que sea necesaria y escríbanme ante cualquier duda. Tal como les dije, le acabo de escribir a su delegado, la prueba 3 va a ser un trabajo que se los voy a enviar ahora también. Así que ahí les voy a dar todas las indicaciones. Espero les haya gustado la clase y tengan muy buena tarde, muy buena noche, muy buena mañana, dependiendo cuándo la vean.